Levítico capítulo 1. Vamos a leer los 17 versículos de este capítulo. Los que puedan se ponen de pie para la lectura de la palabra de Dios. Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Desde el versículo 1 dice la palabra de Dios. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo cortará en pedazos, con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La partirá después por las alas, sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el altar, sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, rogamos, Señor, ahora en este momento que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra con humildad y con alegría. Tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para comprender tu verdad y vivir conforme a ella. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 12. Pasajes muy conocidos que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El título de nuestro sermón esta mañana es Sacrificio vivo y santo. ¿Verdad? Sacrificio vivo y santo. Las últimas semanas hemos estado viendo varios ejemplos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que vimos a varias mujeres
siendo ejemplos de devoción a Cristo, ¿verdad? Como la mujer que va a los pies de Jesús y lo lava con sus cabellos y muestra esa devoción al Señor Jesucristo. Pero esa devoción no solamente se muestra en la palabra de Dios, sino que también se ordena. También es un mandamiento, como lo tenemos aquí en Romanos 12, que nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando hablamos de algo consagrado, cuando hablamos de un sacrificio, tiene la idea de algo que es dedicado, algo que es apartado y algo que es santo, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia, cuando entendemos el Evangelio, ¿verdad? Sabemos que el Evangelio proporciona todo lo necesario para el creyente, ¿verdad? El Evangelio es todo lo que necesitamos para tener una relación con Dios. Entender el Evangelio, ¿verdad? Es lo que necesitamos para estar en la presencia de Dios. Allí tenemos todo lo necesario en el tiempo, durante toda la duración de nuestro viaje en este mundo y todo también lo necesario en la eternidad con todas sus cosas ilimitadas. El Evangelio siempre es completo y siempre es necesario en nuestras vidas. Nunca expira. El Señor, Él proporciona en el Evangelio de su Hijo todo lo necesario para el cuerpo y todos nuestros cuidados temporales. Él da todo lo necesario para nosotros. Todo lo necesario para el alma y el ejercicio de las gracias espirituales para la gloria del Señor Jesucristo. Y el Evangelio proporciona todo esto. ¿Por qué? Porque lo proporciona todo en el Señor Jesucristo. Y el que tiene al Señor Jesucristo lo tiene todo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. No tenerlo a Él es no tener absolutamente nada. Es estar desprovisto de cualquier cosa buena y espiritual. Pero, aunque el Evangelio lo provee todo, el Evangelio del Señor Jesucristo también requiere todo de nosotros. También exige todo de nosotros. El Evangelio requiere todo de un pecador arrepentido. Nunca es algo que pueda ser abordado parcialmente. No es algo que venga en partes, donde un poco se le da al Señor y otras cosas se retienen para uno mismo. Donde ciertos aspectos de la vida se dedican a Él y otros aspectos de la vida se reservan para mí o para otras cosas. ¿Verdad que no? La Biblia nos enseña que es todo o es nada. El Evangelio exige y requiere todo del creyente. Y cuando abrimos este capítulo 12 de Romanos, es como, yo lo comparo como una bisagra, ¿verdad? Las bisagras que tienen las puertas que hacen que la puerta gire, ¿verdad? Porque aquí tenemos una transición. Del capítulo 11 al capítulo 12 funciona como una bisagra. Sabemos que los primeros 11 capítulos de Romanos se dedican ¿a qué? A la doctrina bíblica, a enseñar, ¿verdad? No es que estén desprovistos de exhortación o de aplicación, pero en general los primeros 11 capítulos de Romanos se dedican en gran medida a la doctrina, mientras que los capítulos 12 hasta el final del libro están dedicados a lo práctico, a cómo se aplica esa doctrina que ya Pablo enseñó en los primeros 11 capítulos. Entonces aquí estamos pasando de la exposición a la exhortación en lo que sigue desde aquí hasta el capítulo 16. Y ese es el patrón normal de Pablo, ¿verdad? Cuando leemos la carta a los Efesios, sabemos que los primeros 3 capítulos es doctrina y luego viene lo práctico. Cuando leemos la carta a los Colosenses ocurre lo mismo. Capítulos 1 y 2 hablan de la gloria de Cristo, de las riquezas de Cristo. Y luego en los capítulos 3 y 4 tenemos la implementación de cómo eso se aplica a la vida del creyente. ¿Y qué nos dice esto? Que la doctrina no está muerta. Que la doctrina no es algo que no se pueda practicar. Que la doctrina no afecta nuestra vida
O sea, nuestra vida cristiana, ¿verdad que no? La doctrina afecta nuestra vida cristiana. Lo que nosotros aprendemos, eso afecta cómo vivimos, ¿verdad? La doctrina bíblica nunca está muerta. Es poderoso el exponer la gloria de Dios mismo. Es poderoso el exponer estas doctrinas. Así que, al comienzo del capítulo 12, el apóstol Pablo ahora se dirige a tratar temas que pertenecen a la vida cristiana. ¿Cómo debemos de vivir de acuerdo a todas estas doctrinas? Y notarás en el versículo 1, como estamos viendo, como veremos, que el apóstol Pablo nos llama a una devoción consagrada. Nos llama a la devoción consagrada. En el versículo 2, que está muy ligado al versículo 1, pero que vamos a considerar la semana que viene, hoy nos vamos a concentrar en el versículo 1, nos dice que esta devoción consagrada no puede mezclarse. No puede mezclarse con el mundo. Tiene que ser una devoción integral, completa. Nos dice que no podemos conformarnos ¿a qué? A este mundo. No debemos adquirir las prácticas o las costumbres de este mundo. Tenemos que ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Así que esta mañana nos enfocaremos en el versículo 1 y notaremos tres cosas mientras buscamos desglosar el pasaje que tenemos ante nosotros. Punto número uno. Obligados por las múltiples misericordias. Estamos obligados por las múltiples misericordias, ¿verdad? Cuando pensamos en esta devoción consagrada, en esta dedicación del cuerpo, de todo nuestro ser al Señor en el Evangelio, esa dedicación o esa consagración está obligada por múltiples misericordias. Como dice Pablo, dice, así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está tratando con nuestra motivación. ¿Qué nos debería motivar a vivir una vida como la que Pablo ahora nos va a decir? Las misericordias de Dios, ¿verdad? No es solo lo que debe hacerse, no es solo hacerlo, sino también por qué debemos hacerlo. ¿Qué nos impulsa a ello? ¿Verdad? Porque es muy a menudo para el pueblo creyente del Señor, en donde muchas veces no es una falta de claridad sobre lo que dice el Señor en su palabra. Es una falta de motivación para perseguir lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Nos falta muchas veces motivación para obedecer la palabra de Dios. Así que esta dedicación, esta devoción consagrada es una respuesta ¿a qué? A las misericordias de Dios, ¿verdad? Del corazón, ¿verdad? No es solamente una conformidad exterior de la que se habla aquí. No solamente que hago estas cosas, pero mi hombre, o sea, que interior no está involucrado, mi corazón no está involucrado, no. Todos pueden hacer eso. Los fariseos hacían eso, ¿verdad? Ellos podían, o sea, que obedecer muchos mandamientos, pero sin el corazón. Podemos conformarnos a los estándares externos que se esperan, pero nuestro corazón no tener la motivación correcta. Y eso es lo que Pablo aquí nos está hablando. Y nos está rogando, ¿verdad? Es increíble cuando Pablo ruega algo. ¿Por qué? Porque es algo que debe ser así. Estas son palabras de súplica del apóstol Pablo. Pablo está suplicando al pueblo de Dios, ¿verdad? Con amor, nos está llamando, con la autoridad del Señor Jesucristo, nos está instando y nos está diciendo, les ruego, hermanos, a este llamado. Les ruego por las misericordias de Dios. Pablo desea que entendamos las misericordias de Dios y que eso nos mueva a vivir de acuerdo a esas misericordias, ¿verdad? Y es un llamado amoroso aquí del apóstol Pablo, que apela a las misericordias de Dios.
Les ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Y Pablo está sacando la conclusión, la aplicación de las cosas que ya ha enseñado, ¿verdad? Esa palabra, en el versículo 1, por tanto, es una conclusión que viene como resultado de lo que ya ha dicho en los primeros 11 capítulos, ¿verdad? Para poder entender ese versículo tenemos que ver los primeros 11 capítulos. Es una conexión, es una conclusión como resultado de lo que ya ha dicho. Y podemos ver la conexión en términos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el versículo antes del versículo 1 del capítulo 12? ¿Cuál es el último versículo del capítulo 11? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y justo después nos dice, por tanto, como todo es para la gloria de Dios, por tanto, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Verdad? Esto es en respuesta a la presentación, a esta revelación de la gloria de Cristo. Y todas estas cosas están atadas, están envueltas. ¿En quién? En Dios. Todo es por Él, para Él y de Él. ¿Verdad? Pero también podemos ir un poco más atrás, ¿verdad? No vamos a ver los 11 capítulos, no se preocupen por eso. Pero podemos ver un poco más atrás, ¿verdad? Si vamos hasta el capítulo 1, por ejemplo, nos habla de la ira de Dios, nos habla de la idolatría, de todo lo que produce la idolatría, y nos habla también cuál es el mensaje de Pablo en esta carta, que es el evangelio, ¿verdad? Si seguimos leyendo en los capítulos 2 en adelante, habla de los judíos, habla sobre el pueblo de Dios, también habla de los gentiles y cómo todos están depravados en sus pecados, cómo no hay nadie justo y cómo no hay nadie que busque a Dios, cómo todos están contaminados y cómo todos son culpables ante la santa ley de Dios. Luego, en los capítulos 3, 4 y 5, comienza a desglosar el evangelio en términos de la justificación por la fe. De cómo el Señor, en su propia sabiduría y en su salvación, trae a aquellos que son culpables de pecado y los trae a una aceptación con este Dios santo y les trae a una posición de acceso ante el Señor. Y lo hace ¿cómo? A través de su Hijo Jesucristo, que se coloca en lugar de su pueblo, siendo condenado por la maldición de la ley, apaciguando y satisfaciendo y calmando la ira de Dios por sus pecados. Y habiendo obedecido como el hombre de Dios todos los términos de la ley en cada uno de sus detalles a favor del pueblo elegido. ¿Verdad? Pablo nos enseña de que hay un gran intercambio de los pecados del pueblo de Dios que son puestos en el Señor Jesucristo, en donde Él paga el precio por ellos. Y el perfecto registro de la obediencia del Señor Jesucristo y su justicia es acreditado a la cuenta de su pueblo, a aquellos que vienen a Él y lo reciben solo por la fe. ¿Y todo eso qué es? Misericordia. Todo eso es misericordia. La misericordia fluye a través de los poros de esta epístola, ¿verdad? Vemos luz, vemos gozo, vemos que hay bendición en la presentación de Cristo como el Señor, como nuestra justicia. ¿Verdad? Piensa también en lo que dice en el capítulo 6 sobre la unión del creyente con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Somos llevados a una unión salvadora con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Quien está en Cristo ya no hay ninguna condenación para él. Todo Él lo ha hecho. Estamos unidos en Él. ¿Verdad? El grandioso capítulo 8 del Espíritu Santo. Pablo nos habla también de aquellos que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Tienes la doctrina también de la santificación en el capítulo 8. Y todo esto, Pablo, ¿cómo lo resume? En las misericordias de Dios. ¿Verdad? En las misericordias de Dios. Nos dice, les ruego, hermanos, por todas estas misericordias de Dios, en las riquezas de su compasión, en su amor infinito, en su compasión, en su gracia.
Les ruego, hermanos, ¿verdad? En todo el contenido del Evangelio que está centrado en el Señor Jesucristo. Son las misericordias de Dios. Son esas misericordias de Dios que derriten el corazón del creyente, que impulsan el corazón del creyente, que hacen que lloremos, que hacen que nos arrodillemos, que hacen que les demos gracias a Dios, que hace que vivamos para Él. Solamente cuando entendemos sus misericordias, hace que vivamos nuestras vidas consagradas solo a Él y no para nosotros. Cuando miramos el rostro de ese glorioso evangelio, cuando miramos y entendemos lo que hizo el Señor Jesucristo en nosotros, cuando entendemos cada uno de los detalles del evangelio, no existe otra respuesta apropiada y adecuada que vivir consagrados para Dios, tanto en alma como en cuerpo, ¿verdad? Eso hace, el creyente es como un barco. Y cuando entiende las misericordias de Dios, es como ese viento que impulsa el barco cuando el viento toca las velas del barco. Y está motivado, está impulsado, está obligado y está alimentado en su cuerpo y alma. ¿A qué? A dedicarse completamente y enteramente como sacrificio vivo al Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra respuesta. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, dice Pablo, como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice en 1 Corintios 6? Versículo 19. Porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por precio. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Fuimos comprados. Mi cuerpo no es mío, tu cuerpo no es tuyo, tu alma no es tuya, mi alma no es mía. Pertenecen al Señor Jesucristo. Pertenecen a Dios. Por eso no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo o con mi alma. ¿Verdad? Aquí Pablo está usando un lenguaje de esclavitud. Nos está diciendo, fueron comprados ustedes del mercado de esclavos. Han sido comprados, han sido adquiridos y son propiedad de otro. Ya no te perteneces a ti mismo. Todos los que somos verdaderos creyentes le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y por tanto, ya sea tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón, tus miembros, todo es de Él. Todo es de Él. Recuerden también el lenguaje en el capítulo 2, donde en el versículo 4 dice que la bondad del Señor nos lleva al arrepentimiento. Cuando entendemos la bondad del Señor, ¿cuál es la respuesta? Arrepentimiento, ¿verdad? Es la visión. Es la comprensión de la bondad de Dios en el corazón del alma que nos impulsa al arrepentimiento. Cuando entendemos ese amor, cuando entendemos esa gracia, cuando entendemos esa compasión, nos impulsa al arrepentimiento. Si no lo haces porque no lo hemos entendido, ¿verdad? Nos abruma saber que somos amados de tal manera. Nos abruma saber que somos recipientes de tal gracia que no merecemos. Nadie la merece, pero la recibimos, ¿verdad? Y el corazón se hincha de gratitud, el corazón se hincha de amor, el corazón se hincha de adoración. ¿Por qué? Porque somos atraídos más y más. Es un amor irresistible que sentimos por el Señor. Es un amor que fluye a través de ese amor que Él ha derramado en nosotros. Nos emocionamos y solamente queremos servirlo a Él, no a este mundo. No a este mundo. Y por lo tanto, hay un deseo impulsado por ese amor de hacer todo para Él y de no retener ni siquiera lo más mínimo de nuestras vidas para Él. Ya sea nuestra vida familiar, nuestra vida de trabajo, nuestra vida en la iglesia. Todo es para Él y por Él. Todo. No reservo nada para mí. Todo es de Dios. ¿Verdad? El amor de Cristo nos obliga, dice Pablo. El amor de Cristo nos constriñe y nos empuja y nos impulsa hacia adelante. Es solamente cuando perdemos de vista su amor
que vivimos para este mundo. Es solamente cuando perdemos de vista esas misericordias que vivimos para este mundo. Por eso siempre hay que estar centrados en la palabra y en sus misericordias, ¿verdad? Como dice Pablo, como leímos en Efesios 3, comprender la anchura, la longitud, la altura del amor de Cristo, que sobrepasa nuestro conocimiento. Hay que comprender ese amor, hay que estudiar ese amor. No podemos quedarnos en solamente lo básico, hay que seguir profundizando en su amor. ¿Para qué? Para que nuestro amor por Él también crezca. Para que seamos más impulsados a vivir para su gloria. Mientras más conozcamos su amor, más vamos a estar impulsados a vivir para su gloria. Hay que mantener nuestra visión en su amor. Profundidad, ¿verdad? El amor de Dios es como el océano, profundo, ¿verdad? Profundo. Mientras más te hundes en el océano, ¿qué pasa? La presión del agua cada vez más hasta te puede matar. Bueno, mientras más profundo estemos en el amor de Dios, más vamos a amar a nuestro Dios y más vamos a vivir para su gloria. Así que en estas palabras, por las misericordias de Dios, tenemos una centralidad en la cruz. Tenemos una centralidad en Cristo. El Señor nos llama por medio de Pablo, cuando nos dice por las misericordias de Dios, nos llama ¿a qué? A verlo a Él, a concentrarnos en Él. Y cuando miras a Él, cuando miras todo lo que se revela de Él en la palabra de Dios, ni siquiera vas a pensarlo, sino que vas a entregarlo todo a Él. Va a fluir naturalmente, ¿verdad? Aquí está el Hijo Eterno de Dios, que tiene por su propio derecho en su ser y su naturaleza todo lo que es suyo, como alguien que es plenamente Dios. Él viene, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, de las riquezas a las pobrezas. Él viene dejando todas esas riquezas, asume una naturaleza humana, se humilla como siervo, se ofrece a sí mismo como sacrificio, y en cada punto y etapa el Señor se está dando a sí mismo, se está ofreciendo, está dándolo todo y no está reteniendo nada, nos está dando todo de Él. ¿Para qué? Para asegurar la salvación de su pueblo. ¿Y qué es eso? Misericordia. Y si Él lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no entregarlo todo por Él? ¿Cómo retener algo para mí? Pero aquí, ese es el problema que nos enfrentamos, ¿verdad? El punto es que estamos obligados por las múltiples misericordias a entregarlo todo al Señor. Todo. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras fuerzas, todo. Y no debemos malgastar nuestro tiempo en cosas de este mundo. No debemos malgastar nuestro tiempo en cosas de este mundo, ¿verdad? Es una tentación muy grande que vivimos en este tiempo. Debemos vivir para Cristo. Nuestro cuerpo debe ser para Cristo. Debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, ¿verdad? Nuestro cuerpo se emplea ¿para qué? Para satisfacer los deseos de Cristo, no los deseos propios. No son tus prioridades, son las prioridades de Cristo. No son tus apetitos, son los apetitos de Cristo. No es tu gloria, es la gloria de Cristo. Y estamos viviendo, por lo tanto, para Dios. Pero la gran tragedia y la gran tristeza de la iglesia hoy en día en general es que estamos viviendo para este mundo. Estamos viviendo para nuestras propias metas, nuestros propios objetivos, nuestras propias cosas que son temporales y terrenales. ¿Y por qué? Porque hemos perdido la visión de las misericordias de Dios. Hemos perdido la visión de la misericordia salvadora del Señor Jesucristo, ¿verdad? Este mundo cada día aparece con cosas que llaman nuestra atención.
Miras alrededor y podemos ver todos los adornos y todas las atracciones. Y estas cosas aparecen grandes y tentadoras y satisfactorias y parecen atractivas para todos. Pero son solamente placeres mundanos, placeres temporales que no satisfacen nuestra alma. Que nos dan placer por unos segundos y luego queremos ir con otra cosa. No debemos perseguir esas cosas. No debemos perseguir estas cosas. Por eso, hermanos, como les digo siempre, necesitamos ver a Cristo como irresistiblemente hermoso. No hay nada más hermoso que el Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso que el Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso que la salvación que Él nos ha dado. No hay nada más que sea un tesoro más rico y con más valor que el Evangelio. La pregunta es, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para el Evangelio o para este mundo? ¿En qué dedico más mi tiempo? ¿En qué gasto más mi dinero? ¿En qué gasto más mis dones? Todo se encuentra en Él como el Salvador y Redentor de los pecadores. Todo se encuentra en Él como el Dios hombre. Todo se encuentra en Él en su gracia divina, en su obra como profeta, como rey, como sacerdote, como el Señor de señores, como el Dios de todo, y como el incomparable, como el soberano, como el que nos sostiene, como el que nos protege, como el que nos provee. No quites tus ojos de Él, ni por un segundo. No quites tus ojos de Él. ¿Verdad? Si agarramos una balanza y pones en este lado todas las cosas que puedas imaginar, todos tus deseos, todos tus objetivos personales, tu carrera, tu familia, tus prioridades, tus éxitos, todo de este mundo, todo lo que se queda en este mundo cuando mueras, todo lo que se queda en este mundo cuando mueras, y lo llenas, y el otro lado de la balanza pones al Señor Jesucristo, no hay comparación. Lo eterno no tiene comparación con lo temporal, ¿verdad? Sería abrumadora ver lo que sucede en esa balanza, ¿verdad? Pero eso solo es posible cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo como realmente es. Cuando vemos nuestra propia necesidad como pecadores, cuando vemos nuestra necesidad de ese Salvador y corremos a Él. Y vemos la belleza irresistible del Señor Jesucristo. Oh. Y solamente eso es posible si somos cristianos y estamos convertidos, ¿verdad? Aquí hay varios que no son cristianos. Veo a varios que no son convertidos aquí en este momento. Es imposible para ti ver la belleza del Señor Jesucristo. Porque solo es posible a través de un corazón regenerado, a través del Espíritu Santo. Debes arrepentirte hoy de tus pecados y ver la necesidad. Porque sin Él estamos ciegos. Estamos ciegos. Como dijo el ciego Bartimeo: oh hijo de David, ten misericordia de mí. Así debemos decirle a Dios, al Señor Jesucristo. Este es el gran Salvador que tenemos esta mañana y que tenemos todos los días, que se nos presenta en la predicación del Evangelio. Por eso debemos de orar siempre. Señor, concédeme ver tu gloria. Concédeme ver tu belleza. Concédeme ver tu hermosura, como dice el salmista. Abre mis ojos para contemplar tu belleza. Salmo 27, Salmo 119. También como creyentes debemos de orar de esa manera. ¿Por qué? Porque el problema muchas veces es que perdemos de vista las misericordias de Dios. Perdemos de vista la hermosura de Dios. Perdemos de vista lo que realmente importa. Las cosas de este mundo tienen su lugar, pero muchas veces les damos un lugar que no le pertenece.
las ponemos por encima de las cosas terrenales, de las cosas espirituales. ¿Verdad? Hacemos de lo que es grande, lo hacemos muy pequeño. Y hacemos de lo que es muy pequeño, lo hacemos muy grande. ¿Verdad? Pero estamos obligados entonces por las misericordias de Dios a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Con eso pasamos al punto número 2, la consagración del cuerpo. La consagración del cuerpo, punto número 2, ¿verdad? El texto dice, un sacrificio ¿cómo? ¿Cuáles son las 3 palabras? Vivo, santo y agradable ¿a quién? A Dios, no a mí. No agradable a mí. A Dios. Y aquí tenemos el núcleo o el corazón de esta exhortación, de este mandato, de este imperativo. Está diciendo, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Verdad? Y es interesante que no dice presenten sus almas, sino sus cuerpos. Porque son los cuerpos, es el cuerpo, es la herramienta que usamos, ya sea para el pecado, o ya sea para la gloria de Dios. El cuerpo es lo que usamos, ¿verdad? Y aquellos que somos creyentes, ¿verdad? Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. ¿Verdad? El creyente está siendo santificado y eso incluye no solamente nuestra alma, eso incluye también el cuerpo, ¿verdad? Como hemos visto, somos alma y cuerpo, no solamente alma. Y el cuerpo es tan importante como el alma, ¿verdad? Dios salva las 2 cosas, el cuerpo y el alma. Y el estado eterno va a ser cuerpo y alma. Por eso Pablo lo aplica al cuerpo aquí, no solamente al alma, ¿verdad? Muchas veces el cuerpo se asocia con el pecado, ¿verdad? Las obras de la carne se asocia con el cuerpo, ¿verdad? La glotonería, la embriaguez, la inmoralidad, todas estas cosas. Pero aquí Pablo dice que presenten esos cuerpos que antes usaban para el pecado, que ahora los usen como sacrificio vivo. Y aquí Pablo está usando un lenguaje, y por eso leímos Levítico 1 en la lectura bíblica, está empleando el lenguaje de los rituales sacrificiales del Antiguo Testamento. Pablo está recordando aquello, ¿verdad? Esos rituales del Antiguo Testamento, estos viejos tipos ceremoniales o cuadros o imágenes que eran muy, muy gráficas. Y está usando el lenguaje porque son de alguna manera similares, ¿verdad? Son sacrificios, pero también hay puntos que son distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de diferencia, el animal del Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Se moría, ¿verdad? Era un sacrificio de sangre. El animal tenía que ser muerto, ¿verdad? Y su sangre derramada. La gente traía el becerro, traían el cordero, la cabra, las aves, las palomas, los pichones, fueron llevados a los sacerdotes y eran sacrificados. La sangre era derramada. Hubo derramamiento de sangre, eran divididos en pedazos y fueron puestos en un altar de madera que fue encendido con fuego y fueron quemados y consumidos, ¿verdad? Así que fueron sacrificados. Pero aquí está Pablo hablando, aunque también es un sacrificio, pero está hablando de un sacrificio ¿qué? Vivo, ¿verdad? Ya no hace falta más muerte, ya Cristo murió, pero todavía existe un sacrificio que es vivo, ¿verdad? El creyente, gracias a Dios, no es sacrificado. Recuerden lo que dijo en el capítulo 6, versículo 13, cuando dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿como qué? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Verdad? Lo mismo. Está diciendo que este sacrificio es vivo, que la presentación del cuerpo es un cuerpo que está vivo de entre los muertos, ¿verdad? Tiene la idea de presentar, de dedicar, de rendir, ¿verdad? Dedicarse, consagrarse uno mismo al Señor. Y así esa imagen de presentar al cuerpo es que el cuerpo está vivo de entre los muertos. Antes estabas muerto,
Antes no tenías la capacidad de hacer estas cosas, pero ahora que has sido vivificado en el Espíritu, ahora que eres cristiano y ahora que el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes, podemos hacerlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tenemos, se puede decir, como la primicia de nuestro rebaño. ¿Verdad? Aquí está el pueblo elegido de Dios, como en el Antiguo Testamento, sin mancha, impecable, porque hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo. Y podemos presentar nuestros cuerpos a Él. ¿Verdad? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban sirviendo como representantes en nombre del Señor. Ellos dedicaban los sacrificios al Señor. Había una expiación que ellos hacían. Así que Pablo ahora está usando esa imagen y está diciendo que el creyente ahora es el sacerdote y que presenta su cuerpo al Señor como sacrificio vivo. Y es vivo también porque es una dedicación constante. Es continua, no es algo que se detiene, ¿verdad? Es una constante dedicación del cuerpo al Señor como un sacrificio a Él, ¿verdad? Y noten el lenguaje nuevamente que toma la imagen del Antiguo Testamento, dice que es santo, santo. ¿Qué quiere decir santo? Que ha sido apartado, ¿verdad? Antes, tú apartabas ese animal para sacrificarlo al Señor. Aquí también es la misma idea. Tú apartas tu cuerpo y lo consagras al Señor. La santidad sabemos que incluye dos cosas, tanto la idea de separarse como la idea de pureza, ¿verdad? De no pecar, ¿verdad? Como el animal, lo apartabas, pero ¿cómo debía ser el animal? Sin mancha. Sin mancha. Ahí tenemos las dos partes de la palabra santo. Y nosotros, los creyentes del Evangelio, debemos también dedicar el cuerpo y mantenerlo alejado del pecado. Debemos usar nuestros miembros como instrumentos de justicia, empleándolos a la causa de la justicia, empleándolos para la santidad. Y también dice que sea ¿qué? Aceptable, ¿verdad? Agradable. Es un sacrificio que es aceptable a Dios. Es un sacrificio que es aceptable a Dios. ¿Y cómo sé lo que le agrada a Dios? ¿Cómo sé lo que Dios acepta? En su palabra. En su palabra. No mis ideas, no mis opiniones, no mi lógica, no mi razonamiento, no lo que yo crea, no. La palabra de Dios. ¿Verdad? Lo que es aceptable, lo que es agradable al Señor. Así que si tenemos en mente entonces la imagen del Antiguo Testamento, vemos que se está usando aquí también, ¿verdad? Y también recordarás que cuando leímos Levítico varias veces, decía que el sacrificio que hacían los sacerdotes era que un aroma como agradable al Señor. El sacrificio era un aroma agradable, era un olor fragante, ¿verdad? Allí está en Levítico 1, ¿verdad? Cuando el animal era sacrificado, ese olor se elevaba con un aroma agradable ante el Señor, ¿verdad? Como cuando alguien hace carne asada, cuando el vecino hace carne asada y olemos ese olor agradable, ¿verdad? Así nuestro Dios percibe también ese olor, ese dulce aroma que se extiende en su trono. Y Pablo está usando esa imagen aquí también, agradable, que sea agradable al Señor, ¿verdad? Está diciendo que la devoción del creyente al Señor entonces debe ser viva, debe ser continua, debe ser santa y debe ser agradable, de manera que toda tu vida sea un olor fragante ante el Señor. Que toda tu vida sea un olor fragante al Señor, ¿verdad? Y todo esto está relacionado con el propio sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo Pablo lo describe en Efesios 5, en el versículo 2 dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿De qué está hablando? De su sacrificio. Y ahora mira
o sea, como Pablo lo describe, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Como fragante aroma. Efesios 5:2. Así que todo esto está arraigado en el propio evangelio, ¿verdad? En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el sacrificio del Señor Jesucristo es único, es distinto al nuestro, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos para salvarnos de nuestros pecados, lo hacemos porque ya hemos sido salvados de nuestros pecados, ¿verdad? El Cordero de Dios se ofreció una vez y para siempre como un sacrificio único para satisfacer la justicia divina, para reconciliar a su pueblo consigo mismo. Y ese sacrificio en la cruz se elevó como un olor fragante ante el Señor y se sigue elevando como un olor fragante ante el Señor. El Señor lo recibe y lo acepta. Y es debido a ese mismo sacrificio que los creyentes son llevados a una fe salvadora, al arrepentimiento, a la unión con el Señor Jesucristo, son llevados a un estado de gracia y sobre la base de ese fundamento, sobre la base de lo que Cristo logró, es que nosotros somos capaces de dedicar y presentar nuestros cuerpos de una manera que le agrade a Dios y que sea un olor fragante ante Él. Y esto tiene implicaciones para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, hoy en día, es muy conocido que, por ejemplo, las mujeres dicen, es mi cuerpo y es mi decisión. Todos ven los cuerpos como, es mi cuerpo. Yo decido qué hacer con mi cuerpo, pero la Biblia dice algo completamente diferente. Si eres creyente, tu cuerpo no es tuyo. Si eres creyente, tu cuerpo no es tuyo. Y aún siendo también incrédulo, tampoco es tuyo, ¿verdad? Nada nos pertenece en este mundo. La Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Verdad? Y todas esas cosas son del Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo es del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Otra vez, 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y luego pregunta Pablo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. No. Ese cuerpo le pertenece a Cristo. Y luego en el versículo 19, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Verdad? El creyente nunca puede decir, estas son mis manos, estos son mis ojos, estos son mis pies. No. Estas son las manos de Cristo, estos son los ojos de Cristo y estos son los pies de Cristo. Y los empleo para su gloria y para su honra, no para mi propia gratificación. ¿Verdad? Por eso, hermanos, tenemos que ser presionados con el molde de la Santa Escritura. Debemos ser presionados con lo que la Biblia dice y no dejarnos de conformar con este mundo. ¿Verdad? Debemos tener la humildad necesaria para aceptar lo que Dios dice. ¿Verdad? Muchas veces yo encuentro aquí resistencia con lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué? Porque no hay humildad. Porque no hay humildad. Y eso significa comenzar a pensar de manera diferente. A pensar de manera diferente. La renovación de nuestras mentes, ¿verdad? ¿Qué tenemos que no haya recibido? La respuesta es nada. Nada. Solamente el pecado puedes llamarlo como tuyo. Solo el pecado puedes decir que es tuyo. Así que el creyente comienza entonces a pensar en estos términos. Debemos de hacer una renovación en nuestra mente y decir, las manos de Cristo, los ojos de Cristo, le pertenecen a Él. Estos son los pies de Cristo. ¿A dónde te dirigen tus pies? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están oyendo tus oídos? ¿Qué
sea, ¿qué está diciendo tu boca? ¿Qué están tocando tus manos? ¿Verdad? Todo le pertenece a Él. ¿Verdad? Todo el cuerpo le pertenece a Él. Y debemos de ser firmes en esto. No solamente, bueno, sí, yo creo en cada una de las doctrinas de la Reforma, yo creo en toda la confesión de fe, yo acepto cada una de las doctrinas de la gracia, las 5 solas, pero mi cuerpo es mío, ¿no? No funciona de esa manera. ¿Verdad? Ser reformado no es solamente el aceptar doctrinas. Ser reformado es un estilo de vida. Es cómo vivo. Es cómo vivo. Lean los puritanos, lean los reformadores, lean todas estas personas cómo vivían. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Verdad? Nuestros cuerpos no son agentes libres. ¿Verdad? Y aquellos que estamos en un estado de gracia, todo lo que hacemos, lo hacemos con algo que le pertenece a Cristo. ¿Verdad? ¿A ti te gustaría que alguien agarre tu vehículo y lo meta por lugares que a ti no te gustan, lo ensucie, lo choque? No, ¿verdad? A nadie le gustaría eso. Este cuerpo no es tuyo. Este cuerpo es de Cristo. ¿Verdad? Y esto a lo mejor es, ¿verdad? Cuando las personas oyen esto es incómodo para muchas personas. ¿Verdad? Porque tenemos ese sentido de pertenencia, de que este cuerpo nos pertenece, ¿verdad? Pero no es así. Estamos cuidando el cuerpo. Estamos cuidando el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La alimentación también es importante. Todo esto tiene implicaciones, ¿verdad? Como dice Pablo, si vamos a una ramera, estamos uniendo algo que le pertenece a Cristo con una ramera. Eso es inconcebible. ¿Ah? Inconcebible. Estamos llevando los miembros de Cristo, llevando lo que está unido a Cristo. Y eso, el hecho de pensar eso solamente sacude mi médula. ¿Ah? De ningún modo. No debería ser así. Pero cuando entiendes las misericordias de Dios, cuando entiendes la Biblia, cuando entiendes el Evangelio, lo que sea que hagas, lo estás haciendo con lo que le pertenece al Señor Jesucristo. Y en ese sentido, cuando usas tu cuerpo de manera que está en contra de Cristo, en lugar del servicio a Cristo, estás violando el mandamiento de no robarás. Te estás convirtiendo en un ladrón. Porque estás usando algo que no te pertenece de manera equivocada. Lo estás usando de manera que le desagradan y que son contrarias a Él. Y eso debemos de entenderlo. Eso debe de filtrarse en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto es muy importante, por ejemplo, para los jóvenes. ¿Verdad? ¿Cómo están viviendo? Los niños, ¿cómo están viviendo? ¿Verdad? Nosotros como sus padres debemos de enseñarles a vivir para la gloria de Dios. Y no para ellos mismos. Ni siquiera para nosotros, sino para Dios. Y bueno, en tercer lugar, pues pasemos al punto número 3. Al punto número 3, devoción constante a Cristo. Devoción constante a Cristo. Noten nuevamente en el texto, y esta parte es muy importante, que muchas veces no le damos mucha importancia. Dice, ¿qué es el culto cómo? Racional de ustedes. ¿Es el culto qué? Racional de ustedes. Es un servicio racional. Es un servicio lógico, apropiado que se pide aquí. Es correcto lo que se pide aquí. ¿Qué quiere decir? Que no hacer esto, ¿qué es lo contrario de racional? Sería irracional. ¿Verdad? Lo que Pablo nos insta a hacer es lo lógico, lo racional. Hacer lo contrario es ilógico, es irracional, es una tontería, es algo foolishness, es necio.
¿verdad? Por eso la persona que se cree muy inteligente, la persona que se cree muy sabia y la persona que solamente establece sus propias metas y solamente ve sus prioridades, su trabajo, su carrera, sus estudios, sus planes y solamente es eso en su vida, esa persona está actuando ¿cómo? De manera irracional, dice este texto. No lo dice el pastor, lo dice este texto. Aquella persona que se enfoca en todas las cosas de este mundo es completamente irrazonable, no es inteligente, no es sabia, no es brillante, es un tonto, es un necio, ¿verdad? Si no está en consonancia con lo que dice este texto, entonces es un servicio irracional. Está entonces sirviendo cosas que no debe de servir, ¿verdad? También podríamos decir un servicio consciente en contra de algo que es meramente mecánico, en contra de algo que es automático, ¿verdad? Es un servicio entonces racional, consciente. No es simplemente pasar por algún formulario establecido, ¿no? No es simplemente conformidad exterior, no es simplemente, bueno, jugaré este papel, este rol porque es adecuado, porque es lo suficientemente bueno. No. Cuando dice que este es tu servicio racional, está diciendo que es una devoción constante, que es una devoción intencional, que es una devoción deliberada al Señor Jesucristo. Lo estás haciendo y sabes por qué lo estás haciendo. Entiendes por qué lo estás haciendo y entiendes que hacer lo contrario es completamente irracional, ¿verdad? Es algo consciente, ¿verdad? También el apóstol Pedro nos habla de esto. En 1 de Pedro 2, versículo 5, cuando dice, vosotros también como piedras vivas, otra vez, vivo, lenguaje similar, sacrificio vivo, piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Lo mismo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Tenemos la imagen entonces de un servicio racional, de todo corazón, impulsado por las misericordias de Dios, impulsados por el amor de Dios, como respuesta a ser receptores de la gracia del Evangelio. Y esa es la única vida que a Dios le agrada. Esa es la única vida que a Dios le agrada. Cuando nuestro corazón se desborda por gratitud hacia Él, en su servicio racional, ¿verdad? Y la palabra servicio, la palabra culto tiene la idea de ¿qué? De adoración, ¿verdad? Somos un servicio de adoración constante, ¿verdad? Estamos agradando a Dios siempre. Estamos elevando el humo agradable con olor fragante a Dios. ¿Verdad? Tenemos todas estas cosas en otras partes de la Biblia, en el final de Hebreos 12, con palabras bien conocidas allí también. Tenemos esta devoción, ese servicio de adoración. Por ejemplo, también en 1 de Tesalonicenses, versículo 9 del capítulo 1, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que hace la verdadera conversión, ¿verdad? Eso es lo que hace la verdadera conversión. El Evangelio nos transforma. El Evangelio nos cambia radicalmente. Cuando estudiamos la doctrina de la conversión, vemos que es algo radical. Es un cambio radical en donde estamos sirviendo ahora a los propósitos de Dios, donde estamos sirviendo ahora a los deseos de Dios y donde nuestro amor a este mundo se desvanece y se va por completo, donde nuestros ídolos pierden valor, donde nos alejamos y empezamos a vivir como peregrinos en este mundo, porque sabemos que no pertenecemos a este mundo, para servir al Dios vivo y verdadero. Es una devoción de todo corazón a Él y se manifiesta en el cuerpo, ¿verdad? Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre, ¿cuándo?
siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Verdad? Aquí tenemos este sacrificio. El empleo de nuestros cuerpos, nuestros labios, están siendo comprometidos para el servicio de Dios. La alabanza continua al Señor. Y es por eso que solamente tenemos dos opciones. Solo tenemos dos opciones. O servimos al pecado y a Satanás, o vamos a servir al Señor Jesucristo. Solo existen dos opciones. Por lo que necesitas tener claro eso en tu mente. Cuando hagas algo, pregúntate, si hago esto, ¿a quién voy a servir? ¿A Satanás y a este mundo o a Dios? ¿Verdad? No existe una ni tercera, ni cuarta, ni quinta opción. Este es el llamado para todo creyente. Todo el cuerpo debe ser un sacrificio vivo. Toda la vida debe ser servicio al Señor Jesucristo. Todo lo que está dentro de nosotros. ¿Verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Toda la vida debe ser empleada como un sacrificio vivo. Toda la vida debe ser un sacrificio al Señor Jesucristo. Eso significa que en lugar de usar la boca para chismear, en lugar de usar palabras profanas, en lugar de hablar bromas ociosas, alguien que ha sido atraído al poder del Evangelio, usa su boca para alabar, para glorificar. Es un sacrificio constante de alabanza. Así que para el creyente, entonces debería haber esta alabanza perpetua, de modo que todo el día lo que fluye de su boca es esta maravillosa provisión, esta alabanza del Señor Jesucristo. También nuestros ojos, ¿verdad? Mira lo que dijo Job en 31, el capítulo 31, versículo 1. Yo había convenido un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job, ¿cómo voy a mirar aquello que no me pertenece, aquello que es impropio? ¿Verdad? ¿Cómo he de mirar a una virgen? Y nosotros debemos hacer lo mismo, ese pacto con nuestros ojos. Mis ojos no me pertenecen, dice Job, le pertenecen al Señor y he hecho un pacto de que serán empleados para Él en su servicio. ¿Qué miramos en la pantalla de nuestros televisores? ¿Qué música ponemos? ¿Verdad? Esas cosas deben ser dedicadas al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Nuestras manos deben ser empleadas para Cristo. Nuestros pies deben ser usadas para Cristo. Y así como Pablo, yo también, hermano, les ruego, les suplico con amor pastoral. Les ruego por las misericordias de Dios. Vivan para su gloria. Dediquen sus vidas a Él. Dediquen sus cuerpos a Él. Estudien su amor, estudien el Evangelio. Véanlo de manera más profunda. No estamos en territorio neutral. ¿Verdad? Ustedes no son como los paganos que nunca han tenido ninguna exposición al Evangelio. Han tenido mucha luz y mucha palabra. Y debemos responder a todas esas cosas que hemos oído. Por la autoridad de la misma palabra de Dios. ¿Verdad? El Señor nos llama entonces a levantar nuestros ojos, a fijar nuestra mirada y verlo a Él. Y ser impulsados, así como el barco es impulsado por el viento, a una devoción constante al Señor Jesucristo. Por eso oro y ruego de que el Señor use este sermón y este mensaje
en cada uno de ustedes. Amén. Oremos. Oh amado Padre Celestial, te damos gracias por la revelación de tu palabra, Señor, y por la obra transformadora del Evangelio en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, por tu infinita misericordia que se nos ha sido mostrada en Cristo Jesús, quien es nuestra vida y nuestra esperanza. Y hoy, Señor, hemos recordado la grandeza de tu amor y la necesidad de consagrar todo nuestro ser a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a ti, tal como tú nos los mandas en tu palabra. Que nuestras vidas, Señor, en cada aspecto reflejen esa devoción total a tu Hijo, nuestro Salvador. Y, Señor, sabemos que no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por precio. Por tanto, te pedimos que nos fortalezcas para vivir conforme a esa verdad. Ayúdanos a renunciar a los deseos de la carne y a buscar en todo tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé el poder para vivir en santidad, siendo luz en medio de un mundo que tanto te necesita. Y Padre, aquellos que están aquí presentes, que no te conocen, Padre, que hay varios, te pido, Señor, que hagas una obra de salvación en sus vidas. Convéncelos del pecado, Señor, y hazles ver la hermosura del Evangelio y de la gloria del Señor Jesucristo. Quítales las velas, el velo que los hace ciegos, y que puedan ver la luz y correr a ti. Y bendice, Señor, a cada uno de los que han escuchado hoy tu palabra. Que salgamos de este lugar hoy con una nueva resolución de servirte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Siempre recordando que es tu gracia, tu misericordia la que nos sostiene y es tu amor el que nos motiva. Y en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén.